Bien, pues casi en hora. Vamos a esperar los últimos que se están incorporando presencialmente y creo que me puedo quitar la mascarilla, que tenemos distancia suficiente a pesar de la variedad feria que hemos tenido en estos últimos días de la pandemia. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a este acto conmemorativo de 9 de mayo, que, bueno, como siempre, desde el Centro de Documentación Europea, con ocasión del Día de Europa, organizamos alguna actividad que durante ese año haya sido de especial interés para la Unión Europea, y este año, bueno, tenemos muchas actividades que pueden ser de interés y que las hemos recogido en este programa intenso que desarrollamos tanto desde el Centro de Documentación Europea como desde el punto de información Eurodirect en la Universidad de Sevilla. Y en esta ocasión, para esta mañana, decidimos hablar de los fondos Next Generation, de, bueno, todo este plan de recuperación para Europa, este mecanismo de recuperación y resiliencia. Ya hablan los funcionarios del MRR directamente, no se entretienen tampoco mucho más, y para ello pues contamos con 3 ponentes de excepción. Las circunstancias actuales nos hacen que, aunque en la sala estemos solamente, la sala presencial estemos solamente unos cuantos, entre la sala presencial y la sala virtual formamos un gran grupo, y de hecho los ponentes tenemos, de los 3 ponentes que tendremos esta mañana en la actividad sobre la recuperación, tenemos 2 ponentes online y un ponente en presencial, pero bueno, esperamos que, como ya nos hemos habituado todos a este sistema bimodal, esto no quite nada de, bueno, de fuerza, de vigor y de interés a esta actividad. Como les decía, elegimos este tema, el mecanismo de recuperación y resiliencia, los fondos Next Generation, precisamente. Sergio, ¿quiere algo? O a lo mejor no se escucha, o le preguntamos. A ver si tenemos al... A lo mejor levanta la mano sin querer. Bueno, lo dejamos y ya continúo. Pues les decía que precisamente este mecanismo novedoso que precisamente utiliza la Unión Europea, pone en marcha la Unión Europea justo como consecuencia de la situación de crisis económica en la que se encuentra toda Europa como consecuencia de la pandemia generada por el COVID, y que efectivamente supone quizá uno de los elementos más federalizadores, más novedosos para la recuperación de la economía europea. Esperamos que sea un elemento que haya venido efectivamente para quedarse y efectivamente nos deje una puerta abierta a este futuro de la Unión Europea, que se abre a partir del cierre el día de ayer de la conferencia sobre el futuro de Europa, en la que se abre la posibilidad de una reforma de los tratados y que esperemos encuentre la base jurídica necesaria para que estos fondos, este sistema de mutualización de la deuda, tenga efectivamente una dimensión de continuidad a lo largo del tiempo. Para ello, les decía, diseñamos un programa en el que vamos desde lo más general a lo más particular. Para lo más general, iniciando, como pueden ver ya en la pantalla, la presentación del primero de los ponentes, iniciamos con esta presentación general de lo que es el Plan de Recuperación para Europa, y para ello
Contamos con un ponente de excepción, que es don Carlos Maraval Rodríguez. Don Carlos Maraval Rodríguez actualmente es funcionario en la Comisión Europea, actualmente y desde hace 5 años, pero no solamente ha trabajado en la Comisión Europea, también tiene una dimensión docente importante tanto en el IE Business School como en el máster de Derecho de Unión Europea en la Universidad Carlos III. Él tiene una amplia formación, no solamente estudió economía en la Universidad Carlos III, sino que después hizo el doctorado en uno de los centros de referencia la grabación, tranquila. Hizo el doctorado en uno de los centros de referencia de estudios de Unión Europea, como es el Instituto Universitario Europeo, en Florencia, y asimismo ha tenido una actividad de educación importante con una beca Fulbright en Estados Unidos, por lo tanto, en la Universidad de Nueva York en concreto. Por lo tanto, tiene una amplísima formación que le lleva a efectivamente poder ocuparse de estas cuestiones con toda la solvencia que necesitamos en este momento para la presentación. A continuación, y yendo de lo más general a lo más particular, contamos con una persona también de amplísima formación, Ángel Asdel, que actualmente es el director de una de las principales consultoras que existen en el mercado, la consultora Euradia Internacional. De hecho, bueno, pues su lema en LinkedIn es impulsando tecnología para un mundo mejor. Él también tiene una dimensión docente en el máster de la Universidad Carlos III de Madrid, así como en el máster internacional en empresas y políticas públicas. También su formación académica se inicia en la Universidad Carlos III, después hace el doctorado, él hace la formación en Derecho, hace el doctorado en la Universidad, el Instituto Alcide de Gasperi de Italia, y continúa su formación también en la IES Business School en el área de empresa. Y bueno, con estos dos ponentes que tenemos, a los que agradezco muchísimo que hayan aceptado participar en esta sesión, aunque sea a través de la pantalla, ya nos gustaría tenerlos aquí y esperamos que en las próximas ediciones sea posible que efectivamente los tengamos presencialmente. El tercero de los ponentes, que es un profesor de la casa, el profesor José Manuel Gómez Muñoz, catedrático de Derecho del Trabajo, nos hablará de cómo aplicamos toda esta idea, todo este mecanismo de recuperación para Europa, todo este mecanismo de recuperación y resiliencia, en concreto para el mundo del trabajo. Él se incorporará algo más tarde en la sala porque, bueno, pues algunas veces hay que dar clases y, bueno, pues para ello también hay que reservar un tiempo. Él se incorporará en breve, es una persona que, aparte de tener un amplio currículum de formación, él estudió Derecho en Sevilla, donde es catedrático de Derecho del Trabajo, tiene una gran dimensión europea en todas sus investigaciones. Es de una inmensa producción científica y si a poco que lo googleen su nombre, pues van a encontrar que tienen mucha producción, sobre todo en materia de política de empleo de la Unión Europea, lo cual nos resulta especialmente significativo para la aplicación de este mecanismo de recuperación y, en consecuencia, nos va a llevar a lo particular, en lo concreto, a partir de estas presentaciones de los fondos Next Generation. Esperamos que efectivamente esto sea una digna celebración del Día de Europa, una digna conmemoración de ese 9 de mayo de 1950, en el que, bueno, pues se inició
una recuperación para Europa, una recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros ahora estamos retomando y profundizando en todo este proceso de integración europea. Tenemos como margen máximo hasta las 2:30 de la tarde, por lo tanto, les pedimos a los ponentes que hagan una presentación breve, no demasiado extensa ninguna de ellas, para que efectivamente dé tiempo a las 3 ponencias y si ha lugar a coloquio con los asistentes, tanto presenciales como en línea. Y bueno, pues no tengo más que darles la palabra y no robarles ni un minuto más, que ya he cogido el cuarto de hora académico para el inicio de la actividad. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a los ponentes por aceptar el compartir con nosotros su sabiduría sobre todas estas cuestiones, y esperamos que nos abran muchas ventanas de oportunidad a partir de las mismas. Pues muchas gracias, y cuando quieras, Carlos, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias al centro por invitarme hoy a estar con vosotros. Estamos haciendo muchísimas labores de tratar de explicar estos fondos lo mejor posible, desde que ya se aprobase el plan e incluso antes. Y me quedo un poco con ese mensaje inicial que mencionabas, perdón, de esperanza, ¿no?, en lo que representan estos fondos. Lo que voy a tratar de hacer hoy es, he visto que vais a grabar, voy a tratar de un poco de compartir lo que son mis percepciones un tanto personales, porque las presentaciones que solemos hacer como funcionarios de la comisión suelen estar bastante encuadradas y cerradas para que, bueno, para que sigamos un poco el guión, por así decirlo, o sea, tanto nosotros como la propia presidenta, ¿no?, desde lo más abajo hasta lo más arriba. Pero voy a tratar de compartir, si queréis, algunas de las reflexiones que yo tengo, porque creo que eso a veces enriquece el debate y le da un toque más de interpretación propia y acerca un poco más cómo vemos las cosas en Bruselas. Con ello, lo que también quiero decir es que no todos los funcionarios pensamos exactamente lo mismo, ni siquiera, o sea, no ya dentro de los propios funcionarios españoles, o sea, que hay distintas percepciones pero bueno, yo creo que puede ser interesante para vosotros. El primer punto que querría hacer un poco es hasta qué punto este mecanismo, aunque abra una puerta y efectivamente sea una nota de esperanza, es relativamente excepcional. Si aquí entro un poco en la valoración personal, cuando yo, pues después de haber estado trabajando en las instituciones un tiempo y tal, estuve una vez compartiendo las opiniones con un compañero y la conclusión que uno llega al leerse, por ejemplo, el Tratado de Maastricht, al tener una idea general del Tratado de Maastricht, es que no hay muchas referencias al concepto de solidaridad ahí, ¿no? Recordaos que es antes de que tuvieran lugar los atentados de 2001, que es cuando se introdujo la cláusula de solidaridad de defensa, ¿no?, que es más o menos similar a la de la OTAN, aunque quizás un nivel un poco más bajo. Pero Maastricht es anterior a eso y la noción de solidaridad ahí realmente no aparece tan clara, ¿no? Más bien, si uno lee Maastricht, a mí al menos las dos palabras con las que me quedo después de tratar de resumirlo, si queréis, así una especie de boceto súper rápido, sería competencia y competitividad. Competencia, bueno, está ahí en los tratados desde el principio, la autoridad a la que hacía referencia la presentadora inicial, pues creaba una autoridad para asegurar que habría competencia y que se venía abajo un poco esa idea de coordinación por parte de empresas y para asegurar el mercado único. Pero el otro punto que tiene Maastricht claramente es competitividad, ¿no?, que los Estados miembros deben ser capaces, por así decirlo, de navegar en el mundo sin necesidad de recurrir a fondos externos, ¿no?, que es justamente lo que es el Next Generation EU. Entonces, en ese sentido, sí que lo que Next Generation EU es poner de manifiesto esa voluntad política de ir más allá, de hacer cosas que no hemos estado haciendo en el pasado, pero yo creo que también es importante ser consciente precisamente para asegurarnos que marchen bien y que se hagan bien las cosas para que generen un primer paso, un precedente del que seamos conscientes y podamos vender a futuro para decir, miren, podemos ir más allá y las cosas se hacen bien hechas, ¿no? Bueno, entrando un poco en lo que es el marco general del Next Generation EU, yo creo que es importante, en la medida en la que podamos, si queréis, un poco ponernos en la situación en la que estábamos
cuando se aprobaron, ¿no? Esto. En principio, la aprobación, ¿no?, fueron unos 800.000 millones, tenemos un valor corriente en precios, y la pieza central de él es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que además supone tiene incluidos también en el Next Generation EU un complemento de fondos de cohesión tradicionales y también otras iniciativas, ¿no?, como son el InvestEU, el Fondo para la Transición Justa, lo que se llama Horizon Europe y Desarrollo Rural. Como mencionaba, cuando se establecen los fondos hay una reacción frente a la pandemia, y lo que se oye en muchas partes a veces es oír cómo Estados Unidos es mucho más ágil, mucho más capaz de movilizar fondos de una manera temprana de lo que es Europa, porque esto con todo se aprobó en 2020 y solo ahora se está empezando a ver realmente su impacto en la economía, es decir, 2 años o 3 después. Aquí yo creo que es muy importante pensar que la naturaleza de estos fondos siempre va a ser distinta entre Estados miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, porque ya el gasto público en la Unión Europea es en general sensiblemente mayor que lo que es en Estados Unidos. Aquí os he bajado unos datos que me he bajado esta misma mañana, comparando un poco cuánto representa el gasto público total en países europeos frente a Estados Unidos como porcentaje de la economía. Como veis, en general suele ser mucho mayor, ¿sí? O sea, en Estados Unidos pues está por encima del 30%, que no es una cuantía a desdeñar. Tenéis el caso excepcional de Irlanda, que está sensiblemente por debajo, pero en general todos los Estados miembros quedan a la izquierda, ¿no? O sea, y el caso más representativo es Francia, en el que tienes más de un 50%. O sea, el gasto público en Francia viene a representar una cuantía superior al 50% de la economía. O sea, que es un nivel de gestión pública de recursos muy elevado. Con lo cual, esta ha sido un poco tradicionalmente la versión por la que a nivel, si queréis, federal, a nivel de la Unión, hay una gestión de fondos inferior, y aunque es inferior, pues como veis, el total es muy elevado. Y dos, por el que en un momento dado de crisis es necesario movilizar fondos, sí, pero también quizás, más que incidir una cantidad total que sea muy grande a nivel de la Unión en su conjunto, sea más dirigido, más focalizado sobre aquellos Estados miembros que más lo puedan necesitar, ¿no? Y entonces, lo que os voy a presentar ahora es un poco cómo esa cuantía de fondos Next Generation EU efectivamente se ha canalizado a unos Estados miembros más concretos más que otros. Aquí veis un análisis que hizo el Banco Central Europeo, que justo ha salido a principios de este año, en el que representan la cuantía de fondos que son tanto los subsidios del Next Generation EU como los préstamos, ¿sí? O sea, el Next Generation EU se configura sobre la base de unas cantidades de dinero que se entrega a los Estados miembros y que no tienen que devolver, ¿sí? O sea, fondo perdido, si queréis llamarlo de otra forma, y otra cuantía de fondos que sí que tienen que devolver, que son los préstamos. Entonces, aquí hay una comparativa en la que se pone grants, bueno, entiendo que estas referencias en inglés son relativamente fáciles de leer. Grants se refiere a lo que son los subsidios, esas son las barras azules, que son lo que los Estados miembros han pedido, y rojo lo que podrían haber pedido. Como veis, todos los Estados miembros han pedido esos subsidios por la cuantía que se les piden, excepto Países Bajos, que todavía no han entregado un plan de recuperación. Y préstamos, por el contrario, hay algunos que sí que lo han pedido y otros no. Pero como veis, básicamente lo que yo me quedo, o lo que trataba de reflejar en este gráfico, es cómo esa distribución no es común. O sea, no tienes una barra que sea exactamente a la misma altura para los Estados miembros. Aquí lo que se representa es cuánto representa esa cantidad de fondos como porcentaje de la economía, y ves que sí que está claramente sesgada hacia unos países más que otros, ¿no? Pues el caso concreto de Grecia es el país que recibe más tanto en préstamos como, en subsidios comparado con el resto de Estados miembros. En préstamos se considera en su día que todos los Estados miembros podrían en principio pedir hasta un 8,6% de su economía, con lo cual la diferencia ahí viene básicamente de la cuantía que han pedido en subsidios. Y veis que en el caso concreto de Grecia, la suma de ambos viene a ser pues en torno a un 17%. Creo, perdonad, no quiero... No estáis viendo los gráficos, perdonad. A ver, algo debo estar haciendo mal. Perdona, Carlos, es que no sabemos por qué hay algunos de los asistentes que dicen que no lo están viendo y otros que sí que lo están viendo. ¿Vosotros lo estáis viendo? Perdonad, ahí mismo. Yo sí lo estoy viendo aquí perfectamente. A los que no lo ven, que recarguen la pantalla.
Bueno, los gráficos también decir que tienen muchos colorines y muchas campanillas y decorados, pero al final la idea, con que os quedéis con la idea esa, el titular, si queréis, que no es una distribución por igual entre todos los Estados miembros, sino que claramente hay unos, está como ladeada para que algunos Estados miembros se beneficien más que otros, ¿eh? O sea, si hasta ahora no habéis podido seguir o mirar las transparencias, no os preocupéis. La idea fundamental es esa, presentarlo en un formato, si queréis, más decorado, pero la idea principal es esa. Uno, que en la Unión Europea los Estados miembros en general tienen elevados niveles de gasto público. Y dos, que aunque todos tengan elevados niveles de gasto público, claramente hay unos que se han visto más perjudicados, que necesitan más fondos europeos que otros, y Next Generation EU viene a reflejar eso, ¿sí? Y de hecho, si pasamos a ver a la siguiente transparencia cuál ha sido la asignación total, ya se percibe mucho más en niveles absolutos, si queréis. O sea, esto es nivel relativo de la economía de cada país. Y ahora ponemos una representación de cuánto ha sido esa distribución por países. Veis que prácticamente el 50% de los fondos solicitados son para Italia. O sea, Italia tiene uno, que es una economía que se vio muy afectada por la pandemia. No sé si os acordáis de los titulares al principio, que era el país más afectado. Dos, es un país que lleva ya bastante tiempo, pues bueno, no creciendo de una forma bastante relevante. Y tres, es una economía muy grande, sí, es la tercera economía más grande de la Unión Europea. Con lo cual, si solicita fondos, los fondos están destinados a aquellos que se hayan visto más perjudicados por la pandemia y además por aquellos que tengan una economía que ha estado más renqueante en los últimos años, pues Italia, por así decirlo, hace tic, tic, tic en esos tres parámetros y, por tanto, acaba recibiendo un volumen total de fondos muy significativo. Pero nada, solo voy a comprobar. ¿Estáis viendo las transparencias? ¿Me oís bien? A ver si estoy hablando conmigo mismo. Creo que sí, que los que han salido y han entrado han dicho que ahora ya lo ven. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Es una pena una presentación tan buena que no la pudiéramos seguir. Bueno, la podéis compartir ex post, si es de utilidad. Pero bueno, trato un poco de mencionar eso de quedaros un poco con los titulares más que con el detalle exacto de cada gráfico, ¿sí? Bueno, entonces un poco entrando al detalle, que quizás algunos ya lo conocéis bien, pero bueno, es probablemente importante volver a recalcarlo. El funcionamiento del mecanismo es hasta 2026 y se consideró 2026 porque, bueno, un plazo intermedio, por así decirlo, que no fuese algo inminente y que tampoco fuese para siempre jamás. Pero lo principal y por el motivo por el que está resaltado en rojo es un instrumento que es lo que llamamos basado en resultados, ¿sí? Si os habéis mirado los fondos de cohesión europeos, todos los fondos que concede la Unión Europea normalmente, una forma, volviendo a los titulares, que es donde yo creo que quizás puedo ayudar más como funcionario, son fondos que se conceden sobre la base de facturas, ¿sí? O sea, los Estados miembros, las regiones o quien sea, realiza un gasto y una vez que ese gasto ha realizado, se genera una factura y esa factura, entre comillas, se envía a Bruselas y sobre esa base se paga de vuelta, ¿sí? Como veis, para que ese pago por parte de Bruselas vuelva al Estado miembro, tiene que pasar bastante tiempo. O sea, tienes que comprometer el gasto, realizarlo, generar la factura y enviarlo y solo entonces te vuelve. Entonces se consideró en su día que si esto se pretendía que fuese más o menos dinámico, que fuese capaz de más o menos de pues no entrar ya una vez que la pandemia haya acabado, etcétera, la idea era que se debía establecer sobre la base de resultados. Tú haces una cosa y si la cumples, yo no me miro cómo te has gastado el dinero al final, te miro sobre la base de ese otro indicador que es el resultado en el que hemos acordado, ¿sí? Entonces, es el tercer punto, que es los pagos se realizan por tramos en función de si se alcanzan determinados hitos y objetivos, ¿sí? O sea, aquí es muy importante esto, los hitos y objetivos. Si tú cumples el hito o el objetivo que viene marcado, yo te pago independientemente de esa factura que tú generes, ¿sí? Si os quedáis con esta idea, a mí yo ya, con la media hora que más o menos tengo asignada, ya me quedo contento, ¿eh? O sea, que es lo más importante que debe quedar de Next Generation EU y yo creo que un poco hay muchas cosas que quizás no se entienden de Next Generation EU y el mecanismo en particular, y yo creo que esta es la principal, ¿sí? Y diría que incluso dentro de la Unión Europea y dentro de la Comisión hay mucha gente que está acostumbrada a cómo se conceden los fondos de cohesión tradicionales y ha habido un poco que cambiar el chip, por así decirlo, ¿sí?
Bueno, dentro de, si os miráis el reglamento, también veréis que los Estados miembros presentan peticiones de desembolso 2 veces por año. Y después de esa cuantía total de los 806.000 millones que decíamos, 806.000 millones que decíamos al principio, vienen divididos en una parte que son subvenciones y otra parte que son préstamos. Subvenciones tienen una cosa buena, si queréis, y es buena para todos los miembros, en la que tú la solicitas y no computa para deuda del Estado. ¿Sí? Como no la tienes que devolver, pues es un regalo, por así decirlo, y entonces es el motivo por el que todos los Estados miembros, incluso Alemania, lo han pedido y también cuando Países Bajos lo solicite también lo tendrá. ¿Sí? Para anticipar precisamente todos estos fondos, también se consideró que en su día que habría una parte que sería la prefinanciación, que no sería, sería otorgada sin necesidad de haber dado cumplimiento a ningún hito y un objetivo, sino en el momento en el que un plan quedase aprobado, ¡pum!, un Estado miembro tenía derecho a un 13% de prefinanciación. ¿Sí? Y otro punto que es importante, y esto suele ser un requisito general de fondos europeos, es que no estemos tratando de pagar 2 veces por lo mismo. ¿Sí? Entonces, a la hora de presentar los planes, los Estados miembros en su día tuvieron que decir, mira, me lo voy a gastar en esto y no es en lo que me estoy pensando en gastar los fondos de cohesión en las partidas ya sea 2014-2020 o 2021-2027. ¿Sí? Bueno, aunque se plantease, estoy pasando ya a la tercera columna, criterios de evaluación, aunque en un principio se plantease el fondo o los fondos Next Generation EU como un mecanismo contracíclico, también había, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Recuperación y resiliencia. La idea de resiliencia aquí básicamente es, nos enfrentamos a unos cambios estructurales en nuestras sociedades muy relevantes, que son tanto la economía verde como la economía digital, y por tanto se exigen unos criterios mínimos de gasto en estas dos. Un punto importante aquí a tener en cuenta es que no son excluyentes, es decir, un mismo gasto puede computar tanto por criterios climáticos como digitales. O sea, si uno está invirtiendo en autobuses que son eléctricos y que además establece un mecanismo de seguimiento digital para que cada ciudadano sepa exactamente dónde está el autobús cuando está parando en su parada, porque no existía antes, pues eso podría computar tanto, ese gasto podría computar tanto en términos climáticos como digitales. ¿Sí? Y a la hora de identificar los países en función de sus necesidades, cuáles son los objetivos, hitos y objetivos que en principio deberían incluir en sus planes, pues lo que se tiene en cuenta son las recomendaciones específicas por país realizadas en 2019 y 2020. Si queréis hago aquí un inciso rápido. De manera previa a que se estableciese el mecanismo, teníamos una cosa que se llamaba el semestre europeo, ¿sí? Que venía un poco a ser la forma en la que coordinamos la política económica en la Unión Europea. Entonces, cada año la Comisión emitía un juicio sobre cuál consideraba que debían ser las recomendaciones específicas por país y después el Consejo, que es un poco la evaluación entre pares, ¿sí? Como lo que llaman los peer review en inglés, pues era el que tomaba la decisión de recomendar, o sea, los Estados miembros sentados en una mesa pasan a decirle a cada uno de ellos qué es lo que consideran que deberían hacer para mejorar sus políticas económicas. Pues sobre la base de esas recomendaciones es como se debían establecer los hitos y objetivos. Si queréis, sí, un poquito más en este inciso, es si uno compara, por ejemplo, la asistencia financiera que se otorgó a los países en 2008-2012, esto es un plan muy distinto en la medida en la que, aunque en el pasado se llamaba voluntaria esa ayuda financiera, era algo que se establecía de forma bilateral. Mientras que los planes se supone que es un Estado miembro que redacta su plan, que lo entrega y que sobre esa base se evalúa, ¿sí? Por parte de la Comisión y después por el Consejo. Aunque es cierto que ha habido mucha negociación al respecto y mucho diálogo al respecto, no realmente se puede decir que haya sido una negociación porque el plan siempre es parte del país. ¿Sí? Bueno, cierro el inciso y paso ya a cubrir los últimos criterios de evaluación, que es ese principio de no causar perjuicios significativos en todas las reformas e inversiones, que yo lo veo muy asociado al punto climático. O sea, aquí la idea es básicamente que no hagas una inversión que me dices que va a generar una recuperación tremenda si resulta que inmediatamente después va a tener un impacto muy significativo en el medio ambiente, por ejemplo. Y por último, precisamente por el punto que está resaltado en rojo, que es estamos pagando sobre la base de resultados y no sobre la base de facturas, ahí generas un espacio, si quieres, cierta libertad para los Estados miembros que podrían poner en una tesitura, ¿no? A la hora de ver cómo se gastan esos fondos.
Entonces, se establece un sistema de auditoría y control que está muy basado sobre el Estado miembro, pero que a su vez también tiene que hacer un reporte, una rendición de cuentas, si queréis, de forma bastante sistemática. Si alguien tiene preguntas, no sé cómo queréis hacerlo, si al final o según voy hablando. En principio, ¿cómo queréis hacerlo? Perdonad, me estoy dirigiendo a vosotros en Sevilla. ¿Cómo queréis que lo haga? ¿Que yo responda a las cuestiones según se van realizando o lo dejamos todo para el final? Como te resulte más cómodo, si tú prefieres que te vayan interrumpiendo o prefieres que lo vayan dejando para el final. Bueno, pues ahora si queréis, creo que he visto un par de manos, quizás respondo a unas cuantas y sigo para adelante y las que voy así. De Marta acuerdo. Sauquillo, creo que tenía una. Sí, Marta Sauquillo. ¿Le abrimos el micro o escribe en el chat? De acuerdo, pues Marta Sauquillo, tienes abierto el micro. ¿Puedes hacer tu pregunta, por favor? Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Vale, Perfectamente, sí. muchas gracias por la presentación. Sí, mi pregunta es, va encaminada a cómo optar a estas ayudas. Sí, a ver, aquí es muy importante pensar que yo cuando estoy hablando, hablo desde el punto de vista de la Unión concediendo ayudas a un Estado miembro, ¿sí? Entonces, toda mi presentación y todo el intercambio ha sido una relación con el Estado miembro. ¿Qué tiene que hacer España para que nosotros desde la Unión liberemos recursos para España? Después, ¿cómo pasa España a su vez como intermediario, si quieres, a pasar esos recursos a las empresas y a los hogares? Entonces, ese es un punto que queda más en manos del Estado miembro. ¿Sí? Y creo, bueno, podemos entrar en detalle, pero cada Estado miembro, a ver, el motivo por el que se ha hecho así es muy claro. Cada Estado miembro es, por así decirlo, de su padre y de su madre. Es muy distinto conceder que España decida cómo va a gastar sus fondos que cómo lo va a hacer Malta, simplemente por el país, o sea, el tamaño del país. También es muy distinto cómo lo hace Francia de cómo lo puede hacer España, porque España es un país mucho más descentralizado que que Francia, que es un país que es un tamaño mayor, si quieres, pero que además es muy centralizado. Entonces, para poder aunar todas esas diferencias que existen dentro de la Unión Europea por tamaño, por gobernanza, etcétera, lo que se decidió en su momento es que es un dinero que se le entregaba al país y que se le daba mucha libertad al país para decidir cómo se concedía esa financiación. Entonces, no sé si te he respondido, pero bueno, es algo que podemos hablar quizás con los otros ponentes también. Creo que hay si tengo entendido, el segundo va a hacer una presentación más clara de eso. Esto es todo el rato Estupendo, de unión frente a los Estados miembros, como lo estoy tratando de explicar. estupendo, muchísimas gracias. Entendido. Vale, pues paso a la siguiente transparencia. Entonces, sobre esos principios generales que he mencionado antes, si queréis, lo que tenemos aquí es un poco cómo es la cronología de que un Estado redacte sus planes de recuperación. Lo tenéis al lado izquierdo. Una vez que lo redacta, ha estado discutiendo con nosotros, pero bueno, como repito, es un plan de cada país. Lo presentan formalmente y nos lo entregan a nosotros la comisión, que actuamos, si queréis, entre comillas, como una especie de secretariado del Consejo. ¿Sí? El Consejo es, si queréis, la reunión del Consejo de Ministros de los distintos Estados miembros y nosotros trabajamos para ellos diciéndoles, pues más o menos, nos parece bien, nos parece mal, etcétera, ¿no? Entonces, ya sería el segundo punto. Comisión evalúa el plan de recuperación y resiliencia y al final, más que lo que ponga el Estado miembro o no en su plan, lo que acordamos entre el Estado miembro y el Consejo es lo que se llama la propuesta de decisión de ejecución del Consejo, que es el Estado, por así decirlo, metemos el plan a través de una máquina y esa máquina me dice, pues mira, en concreto a los hitos y objetivos a los que tú has comprometido son tales, pam, 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 pam. Entonces, por ejemplo, si os vais a la decisión que tuvo lugar con España, que es del 13 de julio de 2021, veréis que hay unas primeras 40 páginas que son lo que se llaman los recitals, ¿no? Y después la decisión que es el Consejo lo apoya y después un anejo, que es la parte más grande, son unas 300 páginas si no recuerdo, en la que hay 416 hitos y objetivos
con su cronología, que es a lo que efectivamente España se compromete a hacer si a cambio quiere obtener esa financiación. ¿Vale? Bueno, entonces la comisión, como decía, actuaba como secretaria del Consejo, es el punto 2, y después le pasamos al Consejo esa evaluación que hicimos, que se concreta en un documento de trabajo y la evaluación, y entonces el Consejo tiene 4 semanas para adoptarla. ¿Sí? Y una vez que ha tenido lugar esa decisión del Consejo, se firma lo que se llama el acuerdo de financiación, y al haber sido adoptado el plan, como decía, tiene cada Estado miembro derecho a un 13% de prefinanciación. ¿Vale? Entonces, ahí es, ¡pum!, el plan ha sido entregado por el Estado miembro, evaluado por la Comisión, aceptado por el Consejo. Una vez que el plan ya ha sido aprobado, o mejor dicho, que hay una decisión del Consejo en el que aprueban los hitos y objetivos que subyacen, por así decirlo, al plan, ¡pum!, es la consideración de ¿ha dado cumplimiento a esos hitos y objetivos el Estado miembro, sí o no? Entonces hace una petición de desembolso, ¿sí? Entonces, ese es el recuadro rojo que tenéis a la derecha, que puede tener lugar hasta 2 veces por año. El Estado miembro dice, mira, he cumplido en el caso de España, los 52 hitos y objetivos del primer desembolso, hace una petición, la Comisión tiene 2 meses para evaluarla, y si efectivamente lo ha cumplido, pues eventualmente el Consejo lo aprueba. Perdón, ahí la decisión tiene en cuenta el dictamen del Consejo Económico y Financiero, que es parte del Consejo, y eventualmente hace la transferencia si en principio todo está bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso tuvo lugar en España en diciembre y se desembolsaron 10.000 millones de euros. Usaba ahí la metodología de millardos, pero bueno, esos son 10.000 millones. Mientras que la prefinanciación para España representaba unos 9.000 millones, que es lo que tenéis en la parte intermedia. Aquí es un poco presento el estado de la situación de todos los Estados miembros que tenemos ahora mismo. Ahora, una vez que se ha ido el Reino Unido, hay 27 Estados miembros, ¿no?, en la Unión. Países Bajos es el único país que no ha presentado todavía un plan. De esos 26 planes, 24 ya han sido aprobados por la Comisión. A su vez han sido, por así decirlo, trillados en decisiones del Consejo. Ya hay 22 de ellas adoptadas. Tenemos 21 pagos de prefinanciación realizados. Como decía, eso no es porque nadie haya cumplido ningún hito objetivo, sino que te derecho una vez que se ha aprobado el plan. Y una vez que esas decisiones han sido adoptadas, hay 21 pagos de prefinanciación realizados porque un Estado miembro decidió no solicitarlo. Entonces, después, para ir al paso siguiente, que es una vez que uno da cumplimiento a los hitos y objetivos, pedir la financiación asociada, tiene que haber primero la firma de lo que se llama un acuerdo operativo, que es, por así decirlo, entrar en el detalle de cómo se va a dar, probar que un hito y objetivo ha tenido lugar. Y una vez que ese acuerdo operativo ha sido firmado es cuando cada Estado miembro puede realizar solicitudes de pago. Si veis ahí hay una X con un 2 por 2, porque España es de todos los Estados miembros el único que ya ha realizado 2 solicitudes de pago. ¿Sí? Nos entró la segunda el 30 de abril. Y por último hay 4 pagos que ya se han realizado. Todavía no estamos, o sea, ahora mismo está corriendo el reloj, por así decirlo, para el segundo pago de España, pero todavía no lo hemos realizado. Pero con todo, España es el país que ha ido sistemáticamente por delante, tanto en lo que es firmar la decisión del Consejo, solicitar la financiación, hacer el primer solicitud de desembolso, obtenerla y ahora hacer la segunda solicitud de desembolso. ¿Sí? Vale, aquí tenéis un poco más o menos lo que he estado diciendo de palabra. Está la decisión del Consejo, que tuvo lugar el 13 de julio, tras la evaluación de la propuesta de la Comisión, que dio lugar al derecho a la prefinanciación, que fue otorgado en agosto. En el anejo de la decisión del Consejo tenéis lo que hablamos de todas las hojas, los hitos y objetivos, y las reformas e inversiones en las que se encuadran esos hitos y objetivos. Y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión básicamente ampara esa decisión del Consejo. Lo redactamos un poco entre todos, o sea, todo en la comisión, pero sigamos la decisión formal que tiene efectos legales es la decisión del Consejo, y el documento de trabajo, si quieres, es la parte analítica que apoya esa decisión, ¿no? Eso fue en el verano del año pasado. En otoño, pero no sé si me he pasado 2 traspas porque estaba apretando porque va un poco lento. ¿Os aparece ya la siguiente transparencia, otoño de 2021?
Me ha ido un poco lento a mí encargárnosla. No sé si habéis tenido oportunidad de verla ahí ya. ¿Podéis ver la segunda traspa? Esta de otoño 2021, España, otoño 2021. Sí, vale. Pues entonces, una vez que tuvo lugar esa aprobación del plan y esa prefinanciación, o sea, por así decirlo, volvemos en ese cuadro en el que aparecían todos los Estados miembros. El siguiente paso es la firma del acuerdo operativo y solo si se firma ese acuerdo operativo puede tener lugar una primera solicitud de desembolso. Entonces, bueno, veis que inmediatamente después de que se firmase el acuerdo operativo, que fue el 10 de noviembre, España presentó el 11 de noviembre su solicitud de desembolso del primer pago con 52 hitos y objetivos. ¿Sí? Y esa solicitud llevaba asociada un importe de 10.000 millones de euros. ¿Sí? O sea, como fue entregada el 11 de noviembre, pues en principio habríamos tenido dos meses para evaluarla. Como habíamos venido intercambiando datos, información, opiniones, tal, con España previamente, pues entonces esa evaluación se hizo bastante rápido para que el desembolso se pudiese realizar dentro del año 2021. Y lo que os mencionaba, que también España es el segundo país o sea, también es el primer país en presentar la segunda solicitud de desembolso. ¿Vale? No sé si tenéis cuestiones al respecto. Aquí tenéis un poco cómo van a ser el calendario de desembolsos previstos para España. Y lo que tenéis aquí en el lado izquierdo, no sé si podéis ver el ratón cuando lo muevo, pero bueno, en el lado izquierdo, la columna primera es la prefinanciación, sí, los 9.000 millones que habíamos hablado. Diciembre de 2021 es la primera solicitud de desembolso y como veis justo ahora con el segundo pago es el más relevante, o sea, el más elevado de todos, que son los 12.000 millones que mencionábamos y en el que ahora mismo está siendo evaluada España, ¿no? Y el motivo por el que es el pago más elevado, bueno, es porque tiene, entre otras cosas, algunas de las reformas más relevantes que va a tener el plan, ¿no? Perdonad porque va un poco lento esto. En principio, este ha sido el grueso de mi... Voy a quedarme un poco a nivel más, si queréis, Tenemos alto. preguntas en el chat que a lo Entiendo que mejor probablemente la mayor parte de vosotros ya conoce un poco el plan. podemos ver ahora antes de que entres en Sí. en el siguiente apartado. A ver, Manuel Perea. Vale. ¿La puedes leer tú? Sí, lo leo. Pues si no estoy equivocado, sí, si no estoy equivocado, los fondos se encauzarán a empresas mediante PERTES, ¿no? Estos PERTES ya los presentó España a la UE con anterioridad a la concesión de los 140.000 millones o va presentando PERTES de lo que crea conveniente, siempre de los tres ejes del fondo, digitalización, transición y movilidad. Bueno, a ver, los PERTES, en Europa tenemos un mecanismo para que las empresas se pongan de acuerdo entre distintos Estados miembros y se llaman los proyectos comunes europeos me sé el acrónimo en inglés, Important Projects of Common European Interest, ¿no? Entonces, España más o menos ha desarrollado un instrumento parecido a nivel interno en que trata un poco de aunar todo lo que es la cadena de valor en torno a un proyecto, una estrategia, etcétera, que es lo que llaman los PERTES. Estos PERTES se crearon, si no tengo entendido mal, en el Real Decreto Ley 36-2020, a finales de 2020, es cuando lo sacó España, y en principio van por separado, o sea, en el sentido de son legislación nacional. Nosotros, desde luego, no le pedimos a España que realizase estos PERTES, ha sido su propia iniciativa, que yo puedo entrar a valorarla, que me parece bien, pero bueno, es una opinión personal. Y esos PERTES lo que pasa es que al ser financiación pública para apoyar un proyecto entre empresas, etcétera, en principio esa financiación está todo sujeta a lo que se llama la normativa de ayudas de Estado de la Comisión, ¿sí? Que es algo que es separado. O sea, el problema que tiene a veces la Comisión es que tiene varios sombreros, tiene que llevar varios sombreros encima de la cabeza a la vez. O sea, la Comisión tiene desde toda la vida, desde el principio, desde que se creó, lo que se llama una competencia en lo que es ayuda de Estado para que las empresas entre distintos Estados miembros no se beneficien de ayudas, pues, por ejemplo, las alemanas no se beneficien de ayudas de Estado alemanas,
a la hora de competir con otras empresas. Entonces, España lo que ha querido crear es como esta especie de paraguas que se llama el PERTE para dar concesión de ayudas a distintas empresas trabajando en un mismo sector. Eso es separado de lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia porque es legislación nacional, pero estás sujeto a la normativa europea en la medida en la que estás dando ayuda a esas empresas. Y al mismo tiempo tenemos este doble sombrero en la comisión en la que resulta que en algunos PERTES dicen, oye, pero es que yo voy a pedir a la comisión que me financie esto como parte del plan de recuperación y resiliencia y a su vez por el otro lado le voy a pedir a la comisión que se lo mire para ver si es una ayuda de Estado que es compatible con el tratado. ¿Sí? No sé si me he explicado. Entonces, estos PERTES, uno, básicamente se configuran al saber España que va a recibir estos fondos, pero bueno, no deja de ser legislación nacional, eso quizás es importante, o sea, no es algo que exija el mecanismo de recuperación y resiliencia, ni es algo que está anclado en él, si quieres, es una decisión de España, podría haberlo hecho con el mecanismo o podría haberlo hecho sin el mecanismo, decidió hacerlo porque como iba a recibir una cuantía tal de fondos, pues pensó que era bueno ponerlo de forma conjunta y presentar estos proyectos conjuntos que son pues por la transición ecológica, tal, y se solapan en muchas partes con lo que es el plan de recuperación y resiliencia porque hay reformas, o sea, hitos y objetivos, reformas e inversiones parte de ellos, que después España dice, oye, que como lo he hecho esto, además quiero que me lo cuentes como parte de los hitos y objetivos que deben ser cumplidos dentro del plan de recuperación y resiliencia. Pero son, en principio, animales que viven por separado, aunque haya solapamientos. Espero haber respondido a esto. Sí. Bueno, esto es una pregunta muy buena porque yo creo que abre el siguiente papel, que es un poco, una vez que ya se están implementando los planes, ¿cuál es el rol respectivo, los papeles respectivos de los Estados miembros y de la Comisión en toda la implementación de planes? Que es un poco lo que, bueno, también la pregunta previa sobre cómo se otorgan la financiación o cómo no, tocaba este punto, ¿no? Entonces, perdonad porque va un poco lento todo, no sé si soy yo, que por muy digital y muy avanzados que seamos todos van... Se queda un poco colgado. Al menos a mí no me aparece en imagen nada por ahora. Vale, ¿sale ya lo del rol de la comisión en la implementación? Espero que sí. Bueno, aquí quizás es un poco importante entender tanto por la naturaleza mismo de lo que es la comisión como institución, como la naturaleza misma del mecanismo de recuperación y resiliencia, es uno, evaluamos a los Estados miembros sobre si cumplen hitos y objetivos. Aquí vuelvo un poco a la idea de que es un mecanismo basado en resultados. No evaluamos facturas, evaluamos el cumplimiento de los hitos y objetivos. ¿Sí? Vale, punto primero importante. Punto segundo, en principio, si un Estado miembro no da cumplimiento a esos hitos y objetivos, en vez de hacer un pago total de esos, pues por ejemplo, el primer pago a España era sobre la base de dar cumplimiento a 52 objetivos, si España resulta que hubiese presentado algo que no estaba acorde, pues quizás podríamos haber dicho, mira, solo te vamos a pagar sobre la base de haber cumplido 50 hitos y objetivos, no 52. ¿Sí? Vale. Tercer punto en el que la Comisión, aunque he dicho, hay esa idea de auditoría y control por parte de los Estados miembros, obviamente en la medida en la que estamos transfiriendo dinero a los Estados, o sea, a un Estado miembro en nombre de todos ellos, ¿sí? O sea, es la Unión que entrega a España, Unión a la que forma parte España, pero esa Unión que entrega los fondos a España, y como nosotros estamos actuando, si quieres, entre comillas, como secretariado, pues sí que tenemos una responsabilidad para proteger a esos intereses financieros de la Unión, pero, por así decirlo, detrás del Estado miembro, ¿sí? Entonces, ese rol de la comisión es importante entenderlo y es muy relevante. También es importante saber que la comisión no puede estar a todo. ¿Sí? Entonces, el punto importante aquí, quizás el más relevante, es lo que decía de los distintos sombreros que lleva la comisión, es uno, nosotros somos importantes a la hora de decidir si se han cumplido esos hitos y objetivos, pero no podemos, al mismo tiempo que miramos eso, saber si se está cumpliendo con la normativa de ayudas de Estado o no. Eso va, por así decirlo, por otra ventanilla, si queréis pensando en una administración. ¿Sí? O sea, está la ventanilla en la que tú dices he cumplido los hitos y objetivos, perfecto, como hagas cumplimiento, pues se abre ese periodo de evaluación, etcétera. Y hay otra ventanilla en la que si tú estás gastando dinero público para un fin concreto, a apoyar a una empresa, etcétera, tienes que asegurarte que se cumple la normativa de ayudas de Estado. ¿Sí? Y hay una tercera ventanilla, si queréis también, que es a la hora de cómo entrega esa financiación España, que es un poco el punto, la primera pregunta que teníamos, es si se está dando cumplimiento a cómo es la contratación pública en la web. ¿Sí?
Y por último, lo que se decidió también es que a la hora de evaluar el etiquetado verde o digital de una medida para establecer la decisión de pago y también los costes asociados, eso se iba a mirar una vez, que es cuando el Estado miembro entregaba el plan. Pero después no damos seguimiento a eso. Es cuando tú me entregas en plan, yo me tengo que asegurar que ese plan tiene sentido, no estás poniendo unos costes desorbitados y en principio vas a dar cumplimiento a esos porcentajes de verde y digital. Pero no voy a hacer un seguimiento a lo largo del tiempo sobre la base de si se cumple eso o no, porque si no ya no sería otra vez, volviendo a lo de evaluar sobre la base de resultados, te estaría evaluando sobre la base de facturas, ¿sí? Como te evalúo en función de los hitos y objetivos, a menos que esos hitos y objetivos tengan establecido un porcentaje de digital y verde, si no, no vuelvo a mirarme otra vez los costes y el etiquetado verde o digital de una medida, ¿sí? Quizás algunas de las cosas que os voy a presentar, voy a terminar ya rápido, pero hay una transparencia más que os quería enseñar porque está saliendo bastante, no solo en España, ahora tenemos al Tribunal de Cuentas que está empezando a mirar los planes, el Tribunal de Cuentas Europeo, naturalmente, y entonces estamos teniendo bastantes demandas de cómo se hace, o sea, con demanda quiero decir peticiones de cómo se hacen estas peticiones por parte del Tribunal de Cuentas y etcétera, y el Parlamento Europeo, de cómo estamos haciendo este trabajo, cómo estamos asegurando que se hagan bien las cosas, etcétera. Pues nada, es que va un poco lento Vale, entonces, donde la Comisión tenía esas responsabilidades que he mencionado antes, aquí tenéis cuáles son las responsabilidades de los Estados miembros. Y precisamente como se ha querido hacer es un mecanismo bastante ágil a la hora de entregar esos fondos, os dais cuenta, viendo esta transparencia, que básicamente lo que estoy apuntando es que está más la responsabilidad sobre los Estados miembros que sobre la Comisión. Precisamente si lo que queremos es entregar el dinero rápido a los Estados miembros para que pudiesen hacer frente a la pandemia o para que al menos supiesen que aunque no fuese un pago inmediato, lo iban a tener con bastante rapidez y de cara a los mercados financieros también, pues a cambio le cae sobre el Estado miembro ser el que tiene que asegurarse que no haya doble financiación, que recoge toda la evidencia sobre esos hitos y objetivos que ha cumplido y que yo puedo volver a ellos y pedirles, oye, no, dame más detalles sobre esto. Que ellos también se encargan de todo lo que es recogida de datos sobre beneficiarios últimos y contratistas para asegurarme que se cumple lo que aparece arriba de prevenir y detectar fraude, corrupción, conflictos de interés, etcétera. También que están de acuerdo todos esos hitos y objetivos y cómo se están implementando con la normativa que existe a nivel nacional y de la UE, ¿sí? O sea, es un poco, si quieres que te lleguen los fondos rápido, entonces a cambio te cae más a ti la responsabilidad de que te asegures que se hacen bien las cosas, ¿sí? Y bueno, un poco por cerrar este punto de transparencia y rendición de cuentas, no voy a entrar más en los puntos concretos, pero aquí lo que es importante saber es que no es la Comisión y el Estado miembro los que deciden literalmente si las cosas están bien hechas o mal hechas. Tenemos detrás al Parlamento Europeo, que claramente el propio reglamento exige que haya un informe anual presentándolo, hay un informe por nuestra parte de evaluación, otro de evaluación ex post, ¿sí? Tenemos, como decía, al Tribunal Europeo de Cuentas detrás nuestro, en el que nos exige hacer declaraciones anuales de garantía y también hacen auditorías puntuales según si consideren que algún plan, parte del plan o transversalmente de los planes en su conjunto de los Estados miembros tienen problemas. Y por último también tenemos, aunque quizás este es el menos exigente, pero bueno, no deja de ser cierto que tenemos un cuadro de indicadores en el que presentamos un poco cómo se están haciendo todos los planes, ¿sí? Entonces, bueno, yo, como veis, tengo muchas más transparencias, tengo hasta 43, pero yo creo que paro Perdona, aquí y quizás es mejor. efectivamente, te iba a pedir que fueras terminando porque estamos a una hora del final de nuestra actividad y la verdad es que tenemos aquí materia contigo para estar una semana entera trabajando. Yo creo que esto pide que organicemos un seminario de una semana completa y que efectivamente puedas venir a hacerlo presencialmente con nosotros. Y además veo que, bueno, pues continuamente hay solicitudes de palabras y bueno, me sabe mal, sobre todo porque a los otros dos ponentes les tendremos que dejar también un tiempo. Así que Rosel ya apoya la idea de que hagamos un seminario de una semana. Así que cuando tú quieras... Mira, pues concluyo respondiendo a la pregunta de Manuel Perea, creo que era el porcentaje de cada eje lo decide España o la UNED. Aquí lo importante es, se establecieron unos mínimos
en el Consejo Europeo, si no recuerdo mal, de julio de 2020, sí, y la idea es que todos los planes de ahí para arriba es de cada Estado miembro. Si consigue, hay algunos planes en los que creo que llegan incluso hasta un 50 o un 60%, en otros no, pero es mientras cumpla el mínimo, todos contentos, por así decirlo. Y lo que sí que es coordinado, que yo creo que es lo más importante, es ese porcentaje que tú me dices que tiene tu plan, es lo que tú me dices. Después la comisión se ha mirado los planes para ver si efectivamente, tal y como está computando el Estado miembro, lo está haciendo bien o mal. ¿Sí? O sea, que ha habido esa forma de asegurarse que hay un rasero común, no simplemente, pues yo digo que tengo un 70%. No, la comisión se miró los planes para efectivamente hacer esa ponderación de qué era digital y qué verde. Acabo aquí ya, si queréis, y dejo a otros ponentes. Pues muy bien, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación. Nos quedamos en la diapositiva 18 de 43, así que se nos promete un largo recorrido con estas cuestiones, pero también queremos conocer las presentaciones de los otros ponentes y Ángel Abdel tiene la palabra, que ya estaba en la sala desde el principio, ya también tenemos en la sala presencial a José Manuel Gómez Muñoz, pero ahora la palabra es de Ángel Abdel. Ángel. Vale, sí, estoy por aquí. Gracias. ¿Me oís, verdad? Ah, de acuerdo. Sí, te oímos. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias al Centro de Documentación por invitarnos. Y bueno, yo siguiendo lo que estaba diciendo Carlos, yo me voy a centrar en una cosa eminentemente práctica, porque he visto también que hay varias preguntas relacionadas con este tema. Lo que tenía previsto hacer no lo voy a hacer otra cosa que yo creo que va a ser bastante más útil en relación con estos fondos de Generation, porque al final hablamos mucho de los fondos y la realidad es que hay relativamente poca información a nivel ya práctico de cómo poder acceder a todos estos fondos, y hay una cierta opacidad que viene también motivado por el volumen de dinero que tenemos que ser capaces de gastarnos en 3 años, y está poniendo al Estado en todos sus niveles en una situación límite por capacidad de gestión, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso, en cierta manera, va a condicionar todo. Eso es una cosa que me gusta transmitir. Es decir, este volumen de gasto supone un reto para España, un reto como nunca se ha producido. Y además, este reto, pues vamos a ser optimistas y vamos a pensar que vamos a ser capaces de conseguirlo, porque la situación en muchos frentes no es la que debería, ¿no? Siguiendo también lo que ha comentado Carlos, a mí me gustaría incidir en que el Next Generation, sobre todo de cara a que estamos en el Día de Europa, bueno, ya no, pero esto, como consecuencia de Día de Europa es esta jornada, sobre todo para dar valor a lo que realmente la Unión Europea supone, porque estamos ahora en momentos que estamos viendo por la tele todos, ¿no? Lo que está pasando a nivel global, y la Unión Europea, por muchas razones, es un refugio. Es decir, cada uno luego podrá tener su opinión ideológica, la que sea, pero en los tiempos que corren, si no hubiéramos estado dentro de la Unión Europea, pues ya no solo España, sino probablemente el resto de los países no estaríamos en las mejores condiciones. Y Europa tiene una oportunidad y un deber de reforzarse, y porque el futuro básicamente es incierto, ¿no? Y fruto además de esta primera reflexión nace precisamente los fondos Next Generation, porque redundando en lo que decía Carlos, sabéis que el presupuesto de la Unión Europea se compone por la suma de las aportaciones que cada uno de los estados hace de forma, vamos, en función de una serie, ¿no?, de baremos, ¿no? El IVA, ¿no?, la de paro, el PIB, una serie de elementos, ¿no? Sin embargo, los fondos Next Generation es la primera vez en toda la historia de la Unión Europea que lo que ha hecho la Comisión es endeudarse para coger dinero que a su vez pueda prestar a los Estados miembros. Es decir, la Unión Europea sirve de garante de estos planes de recuperación, con lo cual, con más razón, para que realmente aprovechemos esta oportunidad. Estos fondos Next Generation los vamos a tener que pagar entre todos los países europeos, precisamente por este préstamo global, ¿no?, que la Unión Europea coge, se encarga de distribuirlo en los Estados miembros, en subvención por un lado, como decía Carlos, y préstamo por otro, y debe servir, pues, básicamente para dos cosas: un poco para cambiar
las estructuras socioeconómicas de ciertos países, entre ellos España e Italia. Nosotros tenemos una estructura socioeconómica que genera muy poco valor añadido y eso condiciona, o mejor dicho, como consecuencia de la pandemia, pues lo hemos sufrido y ahí somos todos conscientes y tenemos que ser capaces de generar actuaciones mucho más innovadoras que nos permitan competir y generar una economía más moderna. Y eso es un reto también que va parejo al del gasto de estos fondos Next Generation. Todo esto que os estoy contando es porque los fondos o las líneas de financiación que van a venir no vienen en lo que igual España podría haber decidido de motu propio, sino que la Unión Europea, conforme a sus objetivos y conforme a sus prioridades estratégicas, marca la senda, un poco el referente de por dónde tiene que ir España desde la perspectiva de esa modernización. Y luego lo que ha hecho España pues es dentro de ese marco de juego que la Unión Europea pues le establece, pues ya decide si somos soberanos para decidir las líneas, ¿no?, de actuación en las cuales nos vamos a mover, ¿no? Con lo cual, dicho esta introducción, vamos a ver ahora, si yo ya quisiera saber cómo actuar o en qué consiste el plan español, pues básicamente lo que tenemos que hacer es directamente irnos a Google, por ejemplo. No sé si me estáis oyendo, imagino que sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque es que cuando comparto pantalla me rebota un poco ahora todo esto, ¿no? ¿Me lo podéis confirmar por el chat, por favor? Que si puedes conectar la presentación. Vale. Bueno, estoy viendo, ¿no? Ahora mismo vamos a navegar, vamos a meter en internet y lo que vamos a hacer Ahora. es directamente teclear, como veis aquí en Google he puesto plan de resiliencia y en plan de resiliencia directamente ya nos aparece el primero, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es plan de recuperación go.es. Pues nada, si pinchamos aquí nos aparece ya la página que ha creado el gobierno español para bueno, canalizar o establecer todas las actuaciones que se van a desarrollar dentro de este plan de resiliencia. Aquí veis que hay un montón de información y aparece pues una serie también de recomendaciones sobre cómo acceder a los fondos, ¿no? Antes de irme a eso, sí me gustaría ir abajo de esta página del todo, donde vamos a encontrar en qué consiste el plan de recuperación, transformación y resiliencia español. Aquí tenéis toda la documentación, están todos los programas, está absolutamente toda la documentación que hemos ido generando para acceder a estos fondos, ¿no? Y básicamente España, obviamente, como decía antes, en Unión de la Unión, o conforme a los requisitos de la Comisión Europea, ha creado un plan que se basa, en un primer momento, en 4 ejes transversales, que es el de transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Esos 4 ejes tienen que informar todo el resto de líneas de actuación que se van a desarrollar. Y estos 4 ejes se han dividido, veis aquí que aparece ya el periodo de dinero que está dirigido a España. Estos 70.000 millones de euros son subvenciones a fondo perdido. España lo que ha hecho ha sido crear lo que veis aquí que se denomina 10 políticas palanca, que son como... Perdona Ángel, se te está entrecortando sí. la voz. ¿Tienes cascos? Sí, me los voy a poner mientras. Vale. Como os decía, a ver, ahí tenemos las 10 políticas palanca. A ver, que me conecto los cascos. A ver, ahora, no sé si me veis ahora. A ver si con los ¿Me cascos veis? conseguimos. Ahora, ¿Mejor a ver, o habla. igual? A ver, Ahora un mejor. poquito mejor, igual. Vale. Ahora mejor. Pues entonces, como os decía, aquí teníamos... el problema que yo estoy teniendo es que me viene mi voz de retorno, no sé muy bien por qué, al compartir pantalla. ¿Puede ser que lo tengáis vosotros allí en on? O sea, que me escuche yo el sonido que estáis emitiendo vosotros. Puede ser. Voy a cerrar mi Bueno, si me micro. oís, entonces... A ver. Bueno, a mí si me oís de momento bien, yo me apaño.
Como os decía, España lo que ha hecho es estructurar todo el plan de resiliencia en 10 políticas palanca, que son como los contenedores prioritarios o estratégicos en los que los fondos europeos van a llegar a nuestro país, ¿no? Así que veis que hay una política palanca de agenda rural y urbana, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética justa, administración para el siglo XXI, digitalización y modernización de las pymes, ¿no? Un pacto por la ciencia que es invertir más en I+D. Hay una política de educación, ¿no? Formación y asistencia social, otra del deporte, nueva economía de los cuidados, ¿no? Y modernización del sistema fiscal. Hemos establecido 10 políticas palanca y dentro de cada política palanca, lo que ha hecho España ha sido establecer 30 componentes que lo que hacen es desarrollar cada una de esas políticas palanca, ¿no? Entonces, pues qué sé yo, si pincháis, por ejemplo, en la política de turismo, os aparece en qué consiste este componente, veréis los retos que a juicio español pues tiene este sector, el dinero que se le va a destinar, las reformas estratégicas que tenemos que hacer, y viene el apartado de inversiones, que es donde saldrán luego las posteriores convocatorias o donde va a ir dirigido el dinero, ¿no? Entonces, en este caso, ya que hemos elegido turismo, pues va a haber un programa de digitalización del sector turístico donde las empresas pues, podrán presentar proyectos, o habrá proyectos también para financiar estrategias de resiliencia o competitividad, ¿no? Este, digamos que es el marco. Cada una de estas acciones o estos componentes dan respuesta a las políticas palanca, con lo cual hemos estructurado un plan que se basa, como decía, en 4 ejes transversales, en 10 políticas palanca. De cada política palanca pues hay una serie de líneas de actuación. Algunas serán en forma de convocatoria para que la sociedad pueda presentar proyectos y en otro caso, pues digamos que esos fondos pues irán más dirigidos a financiar actuaciones públicas, ¿no? O actuaciones internas, ¿no? Del funcionamiento del Estado, ¿no? Antes preguntabais, ¿cómo se canaliza? Una vez que, por ejemplo, ya que hemos visto el ejemplo de turismo, pues aparece que aquí va a haber, como decíamos antes, una serie de inversiones, es decir, ya sabemos que va a haber un programa de digitalización para sectores turísticos. Lo que tenemos ahora es que esperar a ver qué va a hacer el gobierno con esto, porque sí que es cierto que hay una cierta falta de información de qué está pasando, ¿no? Porque de todas estas líneas palanca y de estas 30 componentes, no están saliendo todas las convocatorias que deberían estar saliendo, con lo cual se nos van a juntar, yo creo, a partir de prácticamente este mes ya, hasta final de año van a estar saliendo de forma regular. Vamos a llamar así oportunidades, ¿no? De presentar y de conseguir actuaciones, ¿no? ¿Cómo se articulan esas actuaciones o esos fondos, ¿no? Pues aquí ya nos vamos más para arriba dentro de esta página y veréis que hay un montón de información, ¿no? ¿Qué es el fondo? ¿Cómo acceder a los fondos? ¿Qué es quién puede presentar proyectos? Es decir, tenéis información para ver, o para por lo menos para burjulear, cómo tenemos que estar preparados, ¿no? Para ello, ¿no? Pero donde quiero ir a parar es aquí, en que vamos a tener como 3 instrumentos de cara a poder hacer que esos fondos, ¿no? Lleguen al final al territorio. El primero son manifestaciones de interés, que ya se empezaron a desarrollar o a realizar el año pasado, y en definitiva no suponen nada más que el gobierno lo que ha hecho ha sido decir, oye, sociedad española, decirme según una serie de ejes qué necesidades tenéis. Entonces, pues eran como cartas a los Reyes Magos, ¿no? Que la sociedad hace en función de unas ciertas petición, ¿no? de diálogo. Sobre la base de estas manifestaciones de interés y de obviamente también lo que desde el respectivo ministerio se considera, pues los dineros van a llegar a través de 2 instrumentos, los PERTE que mencionabais antes y las convocatorias normales. Los PERTEs, voy a meterme aquí, veis que es donde están todos. Hay un PERTE para vehículo eléctrico, otro salud de vanguardia, agroalimentario, ¿no? Hay uno para nueva economía de la lengua, hay un PERTE de economía circular, PERTE naval, PERTE aeroespacial. Esto, en definitiva, son como ecosistemas donde cualquier organización, sea universidad o empresa, que estuviera interesada, por ejemplo, en participar en actuaciones relacionadas con el ciclo del agua, pues lo que hace es registrarse. El ministerio, además es el Ministerio de Hacienda el que va a ser el encargado de, digamos, gestionar cada uno de los PERTEs.
los registros se hacen ante el Ministerio de Hacienda y lo que se hace es validar a las organizaciones que se han integrado dentro del PERTE para que entre ellos, dentro de ese ecosistema, se puedan presentar proyectos, ¿no? Hasta la fecha poco más se sabe porque los PERTES están aprobados, pero como PERTES digamos que se está actuando poco. Lo que se está haciendo es, dentro de cada PERTE están saliendo convocatorias y hasta la fecha no era necesario estar en un PERTE para poder presentar un proyecto. Entonces, bueno, hay un poco ahora una situación de confusión de cada uno, sobre todo de estos instrumentos PERTE en cuanto a la aplicabilidad práctica de cada uno. Lo que sí es cierto es que si estamos interesados en cada una de estas materias, pues deberíamos estar, porque también es verdad que todo el desarrollo de los fondos pues se van a agilizar, ¿no? en breve espacio de tiempo, ¿no? Lo que sí está funcionando son las convocatorias. Hay convocatorias de todo tipo y condición. Veréis que hay aquí ahora 2.700 páginas y a la derecha podemos buscar las convocatorias de cada una de las líneas con una... puedo buscarlo por término concreto o directamente si busco una subvención y aquí ya me va a aparecer si está abierta, ¿no? Con lo cual puedo ver qué convocatorias de subvenciones están abiertas y aquí vais a ver que va a haber convocatorias que sean centralizadas, ¿no? Como por ejemplo el programa Kit Digital, pero va a haber otra serie de convocatorias que están centralizadas en las comunidades autónomas, ¿no? Cada comunidad autónoma va a tener a su vez sus propias líneas de actuación y de convocatoria, a su vez que deberán estar aquí porque nacen del plan de resiliencia, ¿no? A partir de aquí, pues, ¿qué tenemos que saber? Pues, veis aquí, por ejemplo, Comunidad Valenciana, ¿no? Infraestructura de servicios. Y, bueno, digamos que el Estado lo que está haciendo es servirse, ¿no? de toda la capacidad que tenemos a nivel local, regional y nacional, pues para ser capaces, ¿no? de gestionar los fondos que van a llegar. Entonces, por eso veréis que hay convocatorias que debemos presentarlas directamente ante nuestra comunidad autónoma, ante la Junta de Andalucía, en nuestro caso, que son fondos Next Generation, pero que el Estado lo que ha hecho ha sido descentralizar un poco la gestión, ¿no? Y obviamente también todas las convocatorias correspondientes, ¿no? Si veis a los últimos, aquí veréis pues todas las convocatorias que hay o que están abiertas a día de hoy. Veréis que hay relativamente pocas en relación con las que hay. Significa que todo el volumen de convocatorias que necesitan, perdonadme, tienen que empezar a salir ya. Y tenemos algo que Carlos ha mencionado de pasada, pero que es muy importante. Y es que el plan Next Generation va a durar hasta el año 2023. Significa que tenemos que ser capaces de comprometer los proyectos entre este año y el que viene. Y tenemos hasta el año 2026 para la ejecución. Y el año 2026 es el máximo que a día de hoy se permite. Y va a haber a priori prórrogas, salvo que haya catástrofe grande, ¿no? Por una serie de razones, ¿no? Que no vienen al cuento. ¿Qué quiero decir ahora con esto? Que cuando veis convocatorias, están saliendo convocatorias que están dando 15 días de presentación de proyectos o un mes, ¿no? Normal es que estén dando 2 meses, pero vamos a tener convocatorias muy rápidas con una necesidad de tener proyectos también de forma rápida y se supone que deberían tener una resolución también rápida, ¿no? Todo eso lo vais a ver en esta página, ¿no? ¿En qué consiste una convocatoria de un proyecto europeo? Pues, perdón, de esto del Next Generation. Pues mirad, voy a compartir, que yo creo que se va a ver en la pantalla. Aquí tenéis una convocatoria del IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y la Energía, donde lo que se hacen es financiar proyectos de la cadena de valor del hidrógeno. Va a haber convocatorias de un montón de cosas, porque como hemos visto antes, hay 30 componentes, y de turismo hasta el ámbito social, ¿no? Y aquí ya veis que es un programa de ayuda financiado en la Unión Europea, Next Generation, y pues como sucede en todas las convocatorias, hay unas bases y una convocatoria específica con una serie de prioridades, ¿no? De qué es lo que se pretende financiar. Veréis que hay convocatorias de todo tipo y condición. Habrá convocatorias tecnológicas, habrá convocatorias de inversión, habrá convocatorias de prestación de servicios, habrá convocatorias de todo tipo. Lo importante es que tengamos proyectos innovadores, es decir, a priori este programa no está pensado para resolver problemas que podamos tener, sino directamente para resolver esos problemas, pero de una perspectiva innovadora, es decir, cambiando la estructura socioeconómica del Estado, ¿no?
esta convocatoria se traduce, si pincháis, por ejemplo, en cualquiera de las líneas que fueran de interés, pues ya estaría el desarrollo de cómo presentar la propuesta, cómo se va a evaluar, la puntuación que vamos a tener por los diferentes apartados, ¿no? Y la documentación que es necesaria, que es básicamente pues toda la que ya sabemos si estáis acostumbrados a presentar proyectos. La única que es novedosa, por llamarlo de alguna manera, este principio que se llama el DNSH, que es el principio de no causar un daño significativo al medio ambiente. Entonces, veis que ahí es necesario desarrollar una declaración que es también obligatoria en los proyectos europeos y pues básicamente lo que se trata es de generar una memoria descriptiva de qué quiero hacer y un plan estratégico, porque los proyectos no solo van a consistir, imaginar en este caso, qué sé yo, de hacer un nuevo electrolizador de hidrógeno basado en lo que sea, sino que en el presupuesto, pues las convocatorias nos dicen, a ver, ¿qué materiales necesitas? Pues necesito un electrolizador, necesitaré un compresor. Y la convocatoria lo que te pregunta, ¿quién fabrica el compresor? ¿Es español? ¿No es español? ¿Qué empleo se genera? ¿Qué empleo no se genera? ¿Tiene efecto tractor? Es decir, tenemos que justificar el impacto que va a tener el proyecto más allá de lo que es la propia convocatoria en sí. Y a partir de ahí, pues se seleccionarán los proyectos en base a la competitividad, ¿no? A estos baremos, ¿no? Que estaba comentando yo antes de criterios, ¿no? Para resolver o para tramitar las propuestas, ¿no? Estas convocatorias, para que veáis también, se traducen, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí es una memoria, en este caso del hidrógeno, donde cada una de estas cosas que veis aquí es una pregunta que tenemos que contestar. Son convocatorias tradicionales. En este caso es una convocatoria de desarrollar proyectos pioneros singulares en el ámbito del hidrógeno y pues lo que se hace, pues eso, identificar el proyecto, descripción de lo que quiero hacer y describir el contexto, el territorio, quién participa, los compromisos de forma de transición energética. Es decir, en este caso es una cuestión un poco concreta, no de hidrógeno, pero os voy a mostrar otro formulario que tiene que ver, por ejemplo, con proyectos para zonas turísticas, ¿no? Que en este caso era mejorar, ¿no? La competitividad de zonas turísticas, pues en ese caso de una ciudad, ¿no? Pues esto ya mucho más sencillo, es un formulario un poco ya más elaborado y se trata pues de sustituir luminarias, por ejemplo, o adquisición de jardineras, cómo digitalizamos el sector comercial, es decir, se trata de modernizar en cualquier caso. Insisto, vais a encontrar convocatorias de todo tipo y condición. Y lo importante es que tengamos proyectos relativamente innovadores, es decir, al final, en este, por ejemplo, este proyecto que estoy viendo en pantalla, que es hacer cosas razonables, pues sustituyo la luminaria porque me reducen el consumo y me bajan el CO2, adquiero maceteros y soluciones florales desde una perspectiva también de captura de la contaminación, digitalizo el sector comercial porque tengo que hacer que, digamos, todo el comercio, por ejemplo, de una ciudad, pues esté digitalizado, porque es una cuestión de competitividad nacional, es decir, es prioritario, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego veis, pues, que en este caso este formulario, pues, pregunta si sostenibilidad circular, si se va a formar, descripción del proyecto, el municipio, dónde está, es decir, hay proyectos que van a ser más sencillos y otros que van a ser menos sencillos, ¿no? Cómo se justifican, ¿no? ¿De qué va a depender eso? Pues de las líneas, ¿no? Que veíamos antes, ¿no? De estas convocatorias que veis aquí y sobre todo, volviendo otra vez atrás de lo que estábamos viendo, de los diferentes componentes. Es decir, cada componente va a tener su propia vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con lo cual, bueno, ya son las 2:10, no me quiero enrollar más. Solo, bueno, meteros aquí y empezar a trastear, a mirar, ¿no? Hay una parte también de información, hay convocatorias que ya aparecen más representativas, que generan una mayor visibilidad y se trata, bueno, de que empecéis a mirar por aquí un poco cómo funciona todo eso, ¿no? No sé si tenéis preguntas, ¿no? Ángela, estoy viendo que me dice, ¿la asistencia técnica es subvencionable? La respuesta es sí. La mayor parte de las convocatorias, digo la mayor parte, no todas, pero muchas de ellas establecen que se pueda contratar un tercero para ayudar a desarrollar esos proyectos y siempre los presupuestos se limita a 10.000 euros de media. Pero sí es factible, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, Carlos.
podéis escuchar? ¿Tenéis aún? ¿Me podéis escuchar? Sí. No, muchísimas gracias. Solo quería complementar a esta última pregunta justo de asistencia técnica, porque esto es algo muy importante que surgió en nuestras discusiones con España. Como repito, como ya dije, esto es un instrumento basado en resultados, ¿sí? Entonces, una vez que España ha presentado el plan, nosotros, como Comisión Europea, vamos a otorgar financiación sobre la base de cumplir esos objetivos. Entonces, si no se está concediendo dinero para asistencia técnica, no es porque la Comisión no lo acepte, es porque España ha querido que no se otorgue, ¿vale? Lo que vengo a decir es, nosotros, nuestras restricciones es sobre la base de hitos y objetivos. Una vez que el plan está aprobado, si tú cumples tus hitos y objetivos, de hecho, ni siquiera me voy a mirar en cómo te gastas el dinero, precisamente porque no miramos facturas, solo miramos si se cumplen los hitos y los objetivos. Perdóname, solo quería, Ángel, por entrar en esto, pero creo que era importante. No, porque perfecto, esto es perfecto, justamente... Carlos. Vale, gracias. Pues Bueno, muchas estoy viendo que hay una serie de preguntas también. Manuel pregunta sobre si la situación de las empresas tiene que ver. En realidad no es que se vaya a modificar las cantidades en función de los ingresos, sino que lo que se va a verificar es que se tenga capacidad para presentar el proyecto. Es decir, tú imagínate que es una empresa que factura 30.000 euros y presentamos un proyecto de 1 millón, pues obviamente está desequilibrado, ¿no? Entonces, se trata básicamente de esto, no porque se verifique no la situación, sino sí la capacidad, ¿no? También dice Manuel que lo de los clúster, jope, es que ya nos metemos en lo que nosotros hemos... Bueno, perdóname, lo que no estoy viendo el chat, Manuel Perea dice, tiene que haber 2 clústeres de generación de hidrógeno en 2023. Sería oportuno que se ubicasen en el medio rural para su desarrollo, ¿no creéis? Ese es el objetivo, los proyectos irán a Madrid, Barcelona, Valencia o País Vasco. Bueno, a esto he de decir que en realidad de lo que se trata es que sea todo el Estado el que se beneficie. Y hay un apartado en todas las... por ejemplo, en el caso del hidrógeno, hay un apartado específico que se llama lo que se denomina reto demográfico, que es básicamente la España vaciada, ¿no? De tal manera que si los proyectos se sitúan en la España vaciada, se tiene un 5% más de puntuación, perdón, de presupuesto, de cofinanciación, mejor dicho, para ser más precisos, sobre la base del presupuesto final. Es decir, que se intenta priorizar el que los proyectos no vayan, como tú bien dices, a Barcelona, Valencia o País Vasco, Madrid, sino que se queden por el territorio. Pero bueno, a partir de ahí no existe una prioridad, ¿no? Sí que hay también una línea específica para financiar proyectos de reto demográfico. Va a haber un PERTE de reto demográfico de España vaciada y ahí se presentarán también cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Ángel. Y bueno, me parece que ya vamos subiendo y ya no solamente necesitamos una semana para un seminario, sino que necesitamos primero estudiarnos los papeles y tener casi un curso de expertos, ¿eh? Para el que os emplazo a los ponentes, porque efectivamente aquí hay mucha más información de la que cabe escasamente en este par de horas que tenemos. Creo que ha sido muy interesante porque efectivamente nos has bajado del nivel europeo estados en el que nos situaba Carlos al nivel ya nacional en el que efectivamente hemos estado viendo directamente las páginas. Y te agradezco mucho la claridad con la que nos las has estado explicando. A continuación, y ya para terminar la jornada de esta mañana, tenemos al profesor Gómez Muñoz, que está aquí en la sala, y le pediría que ocupase la mesa, si le parece. Y si su teléfono le deja. Aquí andamos todos esclavos de los teléfonos. Nada, muchas gracias a ti, ya te he presentado antes, he dicho que eres de una producción científica apabullante y además no he dicho antes en la presentación que has sido director del Centro de Documentación Europea, con lo cual yo creo que eso también le lleva a que siempre responda amigablemente cada vez que lo enredamos, que es con mucha frecuencia, para actividades varias dentro de su ámbito de área de conocimiento, entidades, enredos varios que le planteamos y siempre está dispuesto, a pesar de las muchísimas cosas que hace. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues cuando quieras, tuya la palabra. Pues muchas gracias, Maricruz, por la invitación. Estamos con la presentación. Toma, te la doy.
Exactamente, la voy buscando por aquí y la voy a cargar. Vamos a ver si la podemos ver. Es esta. Bueno, tenemos un poquito apretada la sesión porque es muy tarde. Yo me imagino que podemos terminar sobre las 2:30, ¿no? Sí. A las 2:30, si no hemos terminado, se nos van. Se nos van, sí, y yo también, porque además estoy dando clases de las 9:30 de la mañana y no he parado hasta las 1:30 que me he enganchado a estas jornadas tan interesantes. Al menos engánchalos, porque vamos a hacer ese seminario que ya vamos subiendo. Te va a salir otro. De una semanita, un curso de expertos. Después de escucharte a ti estaremos en el máster. De este te puede salir otro. Bueno, yo voy a centrarme en una cuestión muy específica. Quizás hemos estado haciéndolo muy bien desde el principio, ¿no? Hemos pasado de lo amplio abstracto, vamos concretando, y yo me voy a centrar en cuestiones que tienen que ver con la política de empleo, especialmente con el empleo joven, que es lo que se me pidió de lo que hablara, ¿no? Por tanto, voy a obviar una cosa que acabo de estudiar recientemente, que es la evolución de la política de empleo de la Unión Europea como consecuencia del COVID. Es decir, se ha producido una modificación importantísima de los reglamentos de los fondos estructurales que ha condicionado mucho esta nueva política de empleo. Yo creo que estamos ante una nueva política de empleo y además al mismo tiempo a nivel nacional se ha producido una reforma laboral en diciembre de 2021 que está orientada y está solapada de alguna manera con el plan nacional, el plan de transformación, recuperación y resiliencia español y por tanto, digamos, ahí hay unas conexiones que son importantes y que yo quiero destacar. Entonces yo venía aquí con una cantidad impresionante de diapositivas, pero no los voy a asustar a ustedes, me voy ya casi a la mitad de este, vamos a ver si veo el ratón, que no lo veo. El ratón está saltarín. Vamos a ver. No. ¿No te lo leí? No me... ¿Y si te cambias de sitio conmigo? Vamos a ver, ahora parece que va. No, que va. No, vamos a ver. Algo, ¿tenéis un papelito para poner encima? Es que quizás sea la mesa. A ver si es la mesa. Después me lo das el artículo de Haber. Muy bien, sí. No, vamos a ver. Sí, parece que podemos pasar aquí. Bueno, aquí hago un análisis. Yo pongo a disposición de ustedes esta transparencia, se la dejo al centro para que ustedes la puedan ver. Es decir, se han producido modificaciones muy interesantes en los reglamentos como consecuencia, básicamente, de un cambio de actitud de la Comisión Europea, que ha impulsado todo este proceso de transformación y de reconstrucción, en definitiva. Y hay que agradecerle a la señora von der Leyen este cambio de paradigma, evidentemente, en la forma de abordar la crisis que ha sido diametralmente opuesta a la forma en que se abordó la crisis de 2008-2009, la crisis financiera, económica y social mundial, que nos trajo tantísimas restricciones, nos trajo tanta austeridad, nos trajo tan pésimas reformas laborales y nos trajo tanto desempleo y tanto sufrimiento. Desde el punto de vista del empleo fue una época absolutamente catastrófica y esto afectó muchísimo a los jóvenes. Las modificaciones fundamentales que se han producido en los reglamentos, por tanto, las tenemos aquí. Yo comentaría en relación con dos concretos reglamentos dos cuestiones interesantes. El reglamento 2020/672 de 19 de mayo de creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos del desempleo ante la emergencia del COVID-19, lo que se llama el proceso o el programa SURE, que nos ha permitido, entre otras cosas, sobre la base de una aportación de 21.000 millones de euros, financiar los ERTES. Los ERTES han sido un mecanismo providencial, ya existían antes del COVID, estaban regulados en la última reforma laboral del 2012, hubo incluso un planteamiento de enfrentamiento político en el sentido de que el Partido Popular reclamaba la paternidad de los ERTES en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, de lo que tenía absolutamente razón. Es un mecanismo que se impulsa con la reforma Rajoy en el 2012, sin duda de ningún tipo, pero el problema es que nadie hacía uso de ellos y no hacía nadie uso de los ERTE, es decir, de suspender contratos de trabajo ante situaciones de crisis económica en vez de extinguir los empleos sobre la base de los expedientes de regulación de empleo, porque no estaban bonificados. Es decir, no tenían el apoyo económico que sí hemos empezado a tener ahora y que ha propiciado en la reforma de diciembre de 2021 la aparición de los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas de producción,
los ERTES por fuerza mayor, los ERTES por fuerza mayor derivados de actuaciones administrativas relacionadas con el COVID y sobre todo, y esto sí que es importante, los ERTES del sistema red. Son unos ERTES que tienen un fondo propio, tienen unos fondos propios. Son bonificados, evidentemente, y están bonificados en las cuotas de seguridad social. Los trabajadores que están en esta situación no pagan cuotas de seguridad social. Los empresarios sí la pagan, pero tienen sus cuotas bonificadas, unido todo ello a programas de formación. Y al final esto se traduce en que en vez de tener 200.000, 400.000 o medio millón de trabajadores más desempleados, los tenemos en una situación activa, los tenemos como, computan evidentemente como activos, están realmente percibiendo la prestación por desempleo y no pierden su empleo. Con lo cual, desde el punto de vista de la estabilidad económica y social de nuestro mercado de trabajo, han sido medidas que tenemos que saludar y que tenemos que aplaudir. El éxito de la medida se mide en las veces que han sido, en las veces que han tenido que ser prorrogados estos ERTES. Eso significa que, bueno, que poco a poco hemos podido ir saliendo de una situación en la que lo que se preveía era la destrucción de empresas y es lo que se ha evitado gracias a estos mecanismos y en este sentido el reglamento 2020/672 ha tenido un papel que yo puedo calificar de auténticamente determinante, ¿no? Por lo que se refiere al sistema implantado por el plan español, pues como ya se ha mencionado, es un plan que se mueve sobre la base de 10 grandes políticas palancas, estructuradas en 30 contenedores, en 30 componentes, y a nosotros nos interesan básicamente dos componentes desde nuestra óptica social, que son los componentes 22 y los componentes 23. Entre otras cosas porque esto es lo que va a condicionar los nuevos empleos que nos vamos a encontrar en el futuro. Es decir, la apuesta de esta nueva política de empleo va a estar orientada a la creación de empleos que estén en relación con los cuidados sociales, la nueva sociedad de los cuidados, que es una cosa importante, los empleos verdes. Esto es absolutamente esencial para poder obtener proyectos que estén financiados y los empleos digitales. Digamos que sobre estas tres patas, sobre estos tres pilares, se van a construir estas nuevas aportaciones de tipo económico. Por lo que se refiere en concreto al empleo joven, dentro de la componente 23 nos vamos a encontrar la contribución del componente a la transición ecológica y a la transición digital. Ahora, para el Ministerio de Trabajo, estoy trabajando precisamente en un informe sobre cuáles van a ser los empleos verdes y los empleos de la transición digital. Y esto es una cosa muy importante, entre otras cosas porque con el empleo digital nos estamos encontrando con un fenómeno que es un fenómeno creciente y es que se está produciendo una deslaboralización de los empleos digitales y nos estamos encontrando con que aparecen una gran cantidad de empleos de carácter autónomo vinculados al mundo digital. Trabajadores autónomos. Esto complica mucho las cosas desde el punto de vista del empleo, evidentemente, porque cuando hablamos de autónomos estamos hablando de empresas, pequeñas microempresas. Estamos hablando incluso de los llamados nómadas digitales, es decir, estos trabajadores que pueden trabajar con un ordenador portátil en cualquier sitio del mundo, haciendo cualquier tipo de actividad sin necesidad de estar conectados nada más que a su empresa matriz. Esté esta empresa matriz donde esté y sin que la empresa matriz tenga ninguna sede social o tenga ninguna sucursal en el país en el que físicamente se encuentra este trabajador, que es el nómada digital. Este trabajador puede estar 3 meses en España, puede estar 3 meses en Bahrein, puede estar 3 meses en Estados Unidos y después se puede ir a Finlandia. Y sigue trabajando y está como un turista, puede estar haciendo turismo perfectamente, pero al mismo tiempo con su ordenador está trabajando. Está permanentemente deslocalizado, hace un trabajo deslocalizado y él físicamente también lo está. Esto plantea unos problemas de logística administrativa, de control administrativo, de inspección de trabajo, de inspección de Hacienda, importantísimo, porque claro, tenemos que saber dónde paga impuestos este señor, dónde cotiza este señor. Al final resulta que desde el punto de vista laboral son sujetos que prácticamente no son controlables y esto está generando una cantidad de problemas impresionante. Por eso digo que de esta manera se puede hablar de una cierta huida del derecho del trabajo de este tipo de trabajadores y aparecen nuevos empleos que realmente no son nuevos empleos, son pequeñas microempresas que están conectadas con grandes empresas que prestan servicios digitales. Este es uno de los grandes retos con el que nos vamos a encontrar. Pero me centro en el componente 23, específicamente en el apartado I1, en el que nos vamos a encontrar 3 tipos de programas
que se ponen en marcha relacionados con este componente 23. En primer lugar, el programa de formación en alternancia con el empleo joven, el programa Tándem, que, fijaos bien lo que os estaba diciendo, estamos hablando de un plan que se aprueba en abril del año 21, que es el plan nacional, es validado en el mes de julio por la Comisión Europea, pero ya hay una reforma laboral que se está ideando y que sale en diciembre del año 21. Y esa reforma laboral, en su artículo 11, la del Estatuto de los Trabajadores, pues introduce un cambio que es acorde con este programa de formación en alternancia. De hecho, el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores se reforma de manera que de los 3 tipos de contratos formativos que teníamos, nos quedamos ahora en 2, porque una de las cosas que se le dice a España es que tenemos muy segmentado el mercado de trabajo, tenemos una tasa de temporalidad muy alta y sobre todo tenemos un desmadre en el número de contratos temporales que hay en España. Si ustedes se meten a analizar los volúmenes con los que se prepara el máster de abogacía y el examen de abogacía aquí en España, del que somos autores muchos profesores de la Facultad de Derecho, a mí me toca el capítulo más horrible que hay, que es el de la contratación laboral, contratos temporales y contratos indefinidos en España. Variedades, modalidades, tipologías de contratos. Ese es un tema horrible, porque aparecen de repente 35 modalidades de contratación para todo tipo de personas, para mujeres, para jóvenes, para parados de larga duración, para mujeres objeto de violencia de género. Es decir, aparece una tipología impresionante. Bueno, pues se nos dice desde Europa, tienen ustedes que reducir esa segmentación, tienen ustedes que reducir el número de contratos. Y esto se hace con la última reforma laboral, donde antes teníamos 3 contratos formativos, ahora solo tenemos 2. Uno que es formación en alternancia, para los que no tienen estudios, nos podemos entender de esta forma, y otro que es un contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, que es el que van a tener ustedes en cuanto terminen el grado o en cuanto terminen el máster. Evidentemente, es el primer tipo de contrato que se les va a hacer. Bueno, pues esto está orientado y está en línea con lo que establece el programa Empleo Joven Tándem, ¿no? Se prevé que el 25% de las actividades que se financien dentro de este programa estén dirigidas al desarrollo de competencias y de empleos verdes, por lo que se les aplicará una etiqueta que se llama etiqueta 01, contribución a las competencias y empleos verdes, y esto supone un total de 30 millones de euros del total para este tipo de programas, que está programado en 120 millones de euros. Ahora vamos a ver luego cómo se han calculado estas cantidades y de qué manera se van a aplicar. Luego tenemos un segundo programa, que es el programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas. Se prevé también que el 20% de las actividades a financiar dentro de este programa estén orientadas al desarrollo de una serie de empleos y de capacidades dirigidas fundamentalmente a obtener competencias profesionales dentro de la administración pública. Esto ya en parte está funcionando. Nosotros en las distintas comunidades autónomas y sobre la base de la Estrategia Europea de Empleo Juvenil hemos encontrado unos mecanismos contractuales de empleo joven que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Sevilla, sirven para que personas que han terminado el grado puedan asesorar técnicamente y puedan convertirse en los gestores administrativos y económicos de los proyectos y grupos de investigación. Nosotros hemos disfrutado, en el último proyecto que nosotros hemos cerrado, de 3 personas que han estado, una vez que han terminado su grado, el grado en Administración y Dirección de Empresas, han sido gestores de este programa, del que ha disfrutado aquí conocido como programa Andalucía Joven en Andalucía, y ha estado financiado precisamente para este tipo de actividades. Esto es lo que se prevé, en principio, implementar de una manera generalizada con este tipo de programas. Luego nos vamos a encontrar, en tercer lugar, el programa Investigo. Estos son los 3 grandes programas. El programa Investigo, dotado con 315 millones en 3 años a partir del 2021, estamos hablando de 2021, 2022, 2023, que es cuando terminan los fondos Next Generation. Estos fondos proceden del Next Generation, son cantidades muy interesantes, y lo que intenta esta acción es, con la coordinación del Ministerio de Innovación, del Ministerio de Universidades y a través de convocatorias del Servicio Público de Empleo Estatal, esto es novedoso, es integrar investigadores y tecnólogos
en el ámbito de la especialización industrial, en el ámbito de la investigación biológica, química, en el ámbito de la investigación de las nuevas energías, de las nuevas fuentes de energías. Es decir, lo que intenta es buscar empleo concreto para personas que hayan obtenido una formación investigadora en terrenos muy concretos relacionados con el ámbito de la transformación digital y de la transformación verde. Nos hacen falta tecnólogos, es decir, es un mecanismo probablemente de captación y de evitación de que los talentos se marchen, porque no hay donde aplicar ese conocimiento o esa capacidad investigadora que estas personas han podido desarrollar a lo largo de su trayectoria académica. Bueno, estos son los tres principales programas que se detectan en el plan español. El programa de empleo joven sigue el modelo de las escuelas taller, si bien ha aplicado a proyectos de interés público y social que lleven a cabo órganos y organismos de la Administración General del Estado y que supongan, sobre la base del plan de recuperación, transformación y resiliencia, la capacidad de implementar el empleo para jóvenes entre 16 y 29 años, en ocupaciones relativas a la transición ecológica, a la economía verde, entre ellas la eficiencia energética, las energías renovables, el tratamiento de aguas y residuos, la economía circular, el aprovechamiento forestal y agrario, siempre que sean respetuosos con el medio ambiente. Es decir, estamos hablando de un primer mecanismo de integración en el mercado de trabajo sobre la base de estas directrices o de estos objetivos de estos jóvenes entre 16 y entre 16 y entre 29 años. Por lo que se refiere a la primera experiencia profesional en las administraciones públicas, el Ministerio de Trabajo y de Economía Social va a impulsar, en relación con el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública, también un plan de primeras experiencias en el empleo en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, por personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado y se haya acreditado lo que a conocimientos se refiere. Entre las áreas sobre las que se va a trabajar, pues se encuentran la adquisición de competencias y habilidades socioprofesionales, en la cobertura de puestos en tareas como la transición ecológica, la digitalización de los servicios, la cohesión social, lo que hemos hablado antes de la atención a la dependencia y a la intervención con colectivos vulnerables, la rehabilitación de entornos y de viviendas, es decir, proyectos muy focalizados que puedan ser ejercitados directamente desde la administración pública por estos jóvenes desempleados. Y finalmente, en el tema del programa Investiga, pues lo que se va a priorizar es la cobertura de puestos de tecnólogos y tecnólogas para la puesta en marcha de proyectos de innovación en departamentos de I+D+I relacionados con la sanidad, la transición ecológica, la economía digital, las renovables, la eficiencia energética, etcétera. Es decir, estamos viendo que se va, por tanto, a dirigir a ámbitos muy específicos estas iniciativas. Tenemos que decir que el total del importe que se asigna a esta componente 23 en el punto 1 es de 765 millones de euros, que se van a distribuir, según una periodificación que llega hasta el año 2003, aunque los proyectos tienen que estar ejecutados en 2026, en 355 millones, 255 y 155 millones. ¿Qué tenemos que decir respecto de estas ayudas? Estas ayudas tienen que tener sinergia total con otros fondos que proceden de la Unión Europea. Es decir, estos fondos que proceden del Next Generation se tienen que acoplar de manera sinérgica con los que el Fondo Social Europeo Plus está gestionando y está dando. Tened en cuenta lo siguiente. El Fondo Social Europeo, por ejemplo, es el que se está encargando de bonificar los contratos, bonificar las cuotas de seguridad social. ¿De acuerdo? Bien, pues no se pueden producir redundancias entre las ayudas que van a venir o que van a proceder de este mecanismo, que es directamente del Next Generation,
y de los fondos del Fondo Social Europeo, el Fondo Social Europeo Plus, que es, en definitiva, el que va a actuar sobre estas políticas de la componente 23 del plan español. Tenéis ahí toda una serie de indicaciones acerca del modo en el que se van a poder distribuir estas ayudas. Es importante decir que en relación con la iniciativa de empleo juvenil, pues se están financiando gastos del SEPE correspondientes a bonificaciones a la contratación y a prestaciones de expedientes de regulación temporal de empleo, además de numerosas medidas de políticas activas de empleo realizadas por las comunidades autónomas que no podrán, por tanto, solaparse con las ayudas que estamos mencionando en relación con este capítulo. En cuanto a las cantidades que se van a emplear para cada tipo concreto de programa, en el programa de formación en alternancia se prevé que se realicen proyectos en 3 años para la formación de 3.000 alumnos con un coste total de 40.000 euros por alumno, incluyendo todos los costes de financiación y todos los costes de inversión material. Si tenemos en cuenta todo esto, hacemos un desglose y resulta que para cada alumno va a haber un gasto del orden de 15.000 euros para los formadores, de 13.000 euros en pago para los alumnos que se sometan a este programa y, por tanto, sin contar el resto de gastos, el total por alumno será de 28.000 euros, entre lo que vamos a pagarle al alumno y lo que le vamos a pagar a los formadores con este mecanismo. Por lo que se refiere a la experiencia profesional en las administraciones públicas, se trataría de la contratación también de 10.200 personas jóvenes en 3 años, estimando un coste salarial de al menos 18.000 euros brutos por 12 meses y pagando un máximo de 645 euros por persona beneficiaria, ¿vale? Por tanto, es este mecanismo, digamos, de inserción también en la administración en las tareas que hemos determinado. Y en el programa Investiga, que es un programa especialmente interesante, pues estaremos hablando de 8.700 contratos de investigadores, tecnólogos en 3 años y con un coste de en torno a 33.000 euros brutos en 12 meses. Pues estas son las perspectivas que se han abierto en relación con estos 3 programas y con la financiación que va a darse en relación con este componente 23. Como decía anteriormente Ángel, evidentemente tendremos que entrar para valorar cuáles son los concretos proyectos en los que se van a materializar estos contratos. Insisto en el hecho de que la reforma laboral está en orden y en sintonía, reforma laboral que aún no ha concluido, cuidado, ahora estamos en otros digamos, parámetros políticos, pero es una reforma laboral que todavía no ha concluido y digamos que esta de diciembre de 2021 no es más que una primera fase que se ha abordado en materia de contratación. Se tienen que realizar todavía estudios pertinentes y estudios más directos acerca de cuál es el impacto que están teniendo estos nuevos contratos. Ya tenemos algunos datos reveladores, por ejemplo, el incremento en la cifra de contratos indefinidos en el último trimestre ha sido espectacular. Estamos hablando de más de 450.000 contratos indefinidos y esto significa que nuestra tasa de temporalidad en los últimos 3 meses ha caído 4 puntos. Esto no ha pasado nunca en la historia de España. En la historia reciente de España no ha pasado esta caída en el tema de temporalidad. Luego, hay que hacer alguna reflexión en clave política. Yo soy muy crítico con las reformas que se hacen porque al final, como trabajo y vivo de ellas, me las tengo que estudiar a fondo. Y claro, le veo problemas por todos lados y esa es una realidad, pero los datos están siendo reveladores en un doble sentido. El primero, cuando se han hecho se han abordado las reformas en relación con el salario mínimo interprofesional, los incrementos de salario mínimo interprofesional que en España en 3 años han llegado a un 39%, no han provocado ni inflación ni pérdida de empleo. Este es un primer dato que tenemos que tener en cuenta. El salario mínimo interprofesional en España se ha incrementado en 3 años un 39%. Bueno, pues no se ha disparado. La inflación está disparada, pero no ha sido por los salarios mínimos, por otras razones.
y no se ha destruido empleo, ¿vale? Esto por un lado. Y segundo, que pudiera bajar la tasa de temporalidad en España 4 puntos en un trimestre, eso ha sido inédito. Que se pudieran hacer 450.000 contratos indefinidos en 4 meses es una cosa absolutamente inédita. Y por tanto, tenemos que concluir que a veces las iniciativas políticas que pueden parecer más osadas tienen una constatación en la realidad inmediata en términos de bondad. Tenemos muchos prejuicios sobre determinadas actuaciones en el mercado de trabajo, pero cuando se producen algunas que en principio parecían descabelladas, luego nos damos cuenta que no son tan descabelladas y que están dando resultados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esta sinergia de la reforma laboral pudiera continuar en relación con los desarrollos que se están produciendo gracias a la existencia del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y a los fondos Next Generation, evidentemente, que sigamos en esa sintonía y que no se produzca un cambio radical o una parada o un cambio de tendencia en el modo en cómo se está orientando el mercado de trabajo. Tengo que decir, y con esto termino, porque, bueno, evidentemente no estamos ya en hora para analizar cuál ha sido el decurso de la Estrategia Europea de Empleo Juvenil, que nace aproximadamente en el año 2008. En el 2010 tenemos el primer programa y que todavía se mantiene. Esta Estrategia Europea de Empleo Juvenil ha dado un resultado también importantísimo a pesar de las dificultades económicas que hemos pasado en esta última década, que han sido enormes a partir del año 2008. Y es que el porcentaje de ninis, es decir, de personas jóvenes entre 16 y 24 años que ni trabajan ni estudian, ha caído en Europa más de un 18%. Evidentemente ha habido muchísimo dinero. El impacto que producían este tipo de personas en la economía de la Unión Europea era un impacto que estaba valorado en 135.000 millones de euros. Fijaos lo que era mantener a esta población que ni trabajaba ni estudiaba, 135.000 millones de euros. Estos son costes sociales que abordaban todos los Estados miembros para mantener a estas personas. Bueno, pues ahí se ha producido una caída porcentual importantísima de estos gastos y eso ha sido gracias precisamente a esa estrategia europea de empleo, de la que podemos hablar otro día con detenimiento, teniendo en cuenta además que, bueno, la estrategia Europa 2020 está ya superada y en buena medida la estrategia europea de empleo juvenil es una estrategia diferenciada respecto de esta estrategia que tenía su financiación propia y bueno, y también podríamos hablar de cómo estos fondos van a repercutir sobre el mantenimiento y el desarrollo de esta estrategia europea de empleo juvenil que no ha finalizado, ¿vale? Pero bueno, eso me parece que va a ser ya objeto de otro seminario. Efectivamente, pues muchísimas gracias, José Manuel. Interesantísimo, como siempre, y como yo decía en la presentación, creo que los tres ponentes nos han abierto muchas ventanas, no solamente la ventana a ese curso que, no sé, ya iríamos por 200 horas por lo menos, porque si también tenemos que meter la estrategia de empleo juvenil, quizá tenemos que subir a 350 horas, ¿no? Pero no se preocupen, no les vamos a tener aquí 350 horas explicándole todos estos temas tan interesantes, pero sí que organizaremos actividades al respecto, porque ya ven que son todas posibilidades las que se abren ahora mismo ante nosotros y que no podemos dejar que se pase el tren. Que estas ocasiones están ahora, que esperemos que han venido, como nos decía el profesor Gómez Muñoz, para abrir una estrategia que permanezca a lo largo del tiempo, que en definitiva esto nos va a llevar a una transformación del sistema económico y del sistema de trabajo, no solamente en España, sino en toda Europa, y que efectivamente nos enrede en seguir construyendo Europa en los años venideros, porque parece que esta es la solución. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna cuestión muy puntual. Tenemos un minuto. Pues buenas tardes. Las diapositivas se van a publicar en la página web, habéis comentado. Sí, las diapositivas las subiremos a la página web del Centro de Documentación Europea, así como la grabación de la sesión. Bueno, yo cuando he visto una mano he pensado, ya no cumplimos tiempo, ya vamos a tardar más de un minuto, pero ha sido efectivamente
en el tiempo previsto. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, los seguimos emplazando a las muchas actividades. Esta tarde seguimos a las 4 de la tarde en el CICUS hablando de la brújula estratégica y el conflicto de Ucrania. Mañana miércoles no tenemos ninguna actividad concreta. El jueves el Club de Lectura a las 7 de la tarde en la librería Yerma con el libro La Vuelta a Europa en Avión de Chávez Nogales. El viernes You Back to University, que lo haremos a las 12:30 y no a las 8:30 como es la hora de nuestra clase, ¿de acuerdo? Cambiamos. Para los alumnos de la clase, recuerden que el jueves tenemos algún encuentro extra, no en la tercera fase, sino en el aula y con el tema de acción exterior. El sábado por la tarde el deporte le llama para seguir construyendo Europa. El domingo la Red Natura nos lleva a hacer un senderismo, es decir, seguimos y la semana que viene más. Pues a seguir construyendo Europa y muchas gracias a todos.